Si eres coach, consultora o emprendedora digital y sientes que tus presentaciones a la hora de presentar, ofrecer tus servicios, a la hora de tener sesiones de valoración y a la hora de tener conversaciones con personas que necesitan lo que tú les ofreces, al final del día no terminan convirtiéndose en tus clientes y normalmente te dicen que se lo van a pensar, dudan y no se termina cerrando como tal el proceso, en la oferta que tú les estás haciendo de ese servicio, puede que no tenga que ver con el cliente ni con el precio como tal. Muchas veces esto tiene que ver con 7 errores muy típicos a la hora de comunicar y ofrecer tus servicios de coaching, de mentoría y de asesoría. Así que hoy te quiero compartir esos 7 errores y es que muchas veces no es falta de interés. Lo que está pasando es que no se está comunicando el valor de tu oferta, de tus servicios, de una forma que la otra persona lo entienda y lo sienta como parte de la solución que está buscando. Y es que he visto muchos casos donde hay muchas coaches y consultoras con muchísimo valor que aportar, con muchísimos conocimientos que aportar y que darle a la otra persona, que acompañan muy bien el proceso de sanación, el proceso de mentoría, el proceso de acompañamiento, el proceso del servicio y que tienen muchísima experiencia, pero que cuando llega la hora del momento de hablar con el cliente, de explicar el servicio, muchas veces terminan excediéndose a la hora de explicar, a la hora de justificar e intentan incluso convencer. Y en ese momento es donde realmente se pierde la fuerza para que esa persona que está buscando tu servicio, pues al final se convierta en tu cliente y busque recibir ese valor. Así que antes de continuar con esos 7 errores más comunes, voy a compartirte pantalla porque he preparado para ti esta pequeña información más visual para que te sea mucho más cómoda verla en pantalla. Así que ya que ya que estás viendo la pantalla, ahora sí ya voy a compartirte un concepto que es muy importante a la hora de presentar tus servicios. Y es que muchas veces se piensa que la venta es algo que no se quiere, que es manipulativo, que es persuasivo, que es empujar y nada que ver con eso. La venta, como lo ves en pantalla, es decir, ofrecer tus servicios es una venta y una venta en realidad es un intercambio de valor. Y esto lo podemos ver desde muchas perspectivas. Tú puedes incluso vender u ofrecer una idea, un producto, una forma de trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese intercambio de valor, ambas personas están ganando y ambas personas están dando. Una persona puede estar dando sus recursos económicos y la otra persona está dándole su experiencia, sus conocimientos, sus procesos, sus vivencias, cualquiera que sea a cambio del valor que está recibiendo la persona que está dando sus recursos económicos. Entonces, lo más importante es primero entender ese concepto que muchas veces se siente como que decir venta es negativo a la hora de ofrecer en el mundo de la terapia o de la sanación o del coaching y en realidad pues la venta es simplemente un intercambio de valor. Ahora, ya entendiendo este concepto que es muy importante, que lo quería compartir al inicio, ahora te comparto esos 7 errores de comunicación a la hora de ofrecer tus servicios, a la hora de vender esas asesorías de coaching, esas mentorías. El error número 1 está muy relacionado con explicar demasiado y no conectar con lo que la persona siente en ese momento. A lo mejor tú quieres dar y darle información sobre lo bueno que van a ser tus servicios, sobre lo bueno, sobre lo que tú conoces, sobre lo que tú sabes, pero al final pues se queda más en ese exceso de explicación versus realmente conectar y escuchar con lo que la persona puede estar sintiendo en ese momento, que a lo mejor es diferente a lo que tú piensas que deberías ofrecerle. El error número 2 es hablar desde tu proceso interno o desde tu propia metodología y no desde el proceso del cliente, no desde ponerse en los zapatos del cliente. Y aquí hablamos muchísimo de la empatía, o sea, la venta tiene muchísimo que ver con esa empatía consciente de por lo que pueda estar pasando esa persona en ese momento, ese cliente potencial, por decirlo así. El error número 3, que es el que ves en pantalla,
es no guiar la conversación. Y esto puede ser que tú digas, no, yo soy muy empática, yo sí que me pongo los zapatos del cliente. Bueno, pues el tercer error puede estar muy relacionado con no saber guiar la conversación. Si tú no sabes guiar la conversación hacia unos pasos específicos y dejas todo abierto, como por ejemplo preguntar al final, bueno, ¿te interesa o no? Entonces esa pregunta genera incomodidad, genera presión y al final el prospecto, la persona, el cliente, se puede sentir presionada y decidir decir, me lo pienso, dudo o simplemente te lo digo en otro momento y al final no termina recibiendo esa oportunidad que tú le estás ofreciendo a través de tus servicios. Entonces, existen unos pasos para guiar la conversación y es muy importante que tú identifiques si tú estás aprendiendo a guiar la conversación o no dentro de ese proceso que consigan o reserven tus servicios. El error número 4 está en intentar convencer en lugar de ayudarle a decidir. Y es que aquí hay algo muy importante y es que una cosa es que la persona puede que esté necesitando tus servicios, pero llega un punto en el que la persona por sí misma tiene que saber decidir si es su proceso, si ese proceso es para ella o no. Entonces, si la conversación no se guía, que está muy relacionado con el error número 3, no se guía hacia ese paso, por decirlo así, esa etapa, sino que se guía hacia, bueno, entonces tú necesitas esto y esto y esto y esto, que eso al final es convencer, pues al final la persona se va a sentir presionada nuevamente y va a decidir tomar otro camino o esperar tiempo o se va a sentir confundida o va a dudar, ¿vale? Incluso aunque sea muy bueno el servicio que le estés ofreciendo y lo pueda estar necesitando. El error número 5 es no saber hacer preguntas que profundicen en lo que está viviendo esa persona. Entonces, si simplemente se vuelve una demostración, por decirlo así, una demo donde tú le muestras tu metodología, tus servicios y el beneficio, pero al final no hay unas preguntas de profundización, entonces probablemente por eso la persona dude y se quede con esa sensación de podría ser para mí, pero no estoy 100% segura. El error número 6 está relacionado con transmitir la duda o inseguridad al comunicar. Y esto es súper clave porque si tú estás emprendiendo, es normal que al inicio del emprendimiento pues puedas tener ciertos miedos, ciertos cuestionamientos. Es muy normal y es parte de la naturaleza que cada vez que se empieza un nuevo ciclo, pues hay cierta incomodidad. ¿Qué pasa? Que a pesar de que eso es normal, la realidad del mercado, la realidad de las personas que compran, pues quieren sentir esa seguridad de que lo que tú les ofreces, pues realmente es para ellas o para ellos, realmente se van a sentir mejor después de ese proceso de acompañamiento que tú les vas a dar o de ese servicio que les estás ofreciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se transmite esa duda, que puede que no sea en el servicio, puede que sea en el precio, puede que sea incomodidad a la hora de cobrar, puede que sea incomodidad a la hora de pedirles dinero. Entonces, toda esa duda al final genera como un efecto rebote en que el cliente siente esa incomodidad y entonces empieza a dudar, que a lo mejor no sea como tal por el servicio o lo que tú puedas garantizarle, ofrecerle al cliente, pero sí por alguna parte dentro del proceso de la venta, de ofrecer tus servicios. Y el error número 7 está muy relacionado con no mostrarle claridad en el resultado o la transformación. Es decir, volviendo, por ejemplo, al caso de la coach que ofrece asesorías para empoderarte, para liberar tu potencial, para mejorar tu autoestima. Como tal, no hay una claridad en el resultado. O sea, ¿qué va a conseguir la persona? Más autoestima, pero ¿cómo mides tú esa autoestima? ¿Cómo mides tú, por ejemplo, un coach de propósito de vida? ¿Cuál va a ser el resultado final? Cuando no simplemente es, vale, pues vas a tener el propósito de vida, sino algo que profundice muchísimo más en la transformación, en el antes y en el después de esa persona a la hora de adquirir esa mentoría, esa asesoría, ese coaching, ese relacionamiento. Entonces, estos son los principales errores que podríamos aquí profundizar en muchísimas más cosas, pero al quererlo hacer un poquito más corto, pues aquí te comparto los que son los más importantes de todos. Y ahora quiero continuar con esta parte que
es un tip muy interesante y es que hoy te quiero compartir cuáles son esos 3 pasos para mejorar tus conversaciones a la hora de ofrecer tus servicios. Entonces, muchas veces puedes tener conversaciones, pero no conversiones, como lo ves aquí abajo en la parte morada. O sea, es decir, una persona puede tener una conversación contigo, puedes tener muchos cafés virtuales, muchos cafés presenciales, comentar muchas cosas, pero al final no se terminan a convertir en tu cliente porque hay algo en la comunicación que puede estar fallando. Y bueno, esas 3 claves para mejorar tu comunicación y ventas, antes de compartírtelas, quiero compartirte que estamos en esta era digital donde hay muchísima información en el mercado y a lo mejor puede que te preguntes, oye, ¿por qué hoy yo puedo compartirte esta información con claridad y con experiencia real? Que es lo más importante de todo, la experiencia real, no las palabras simplemente. Bueno, pues yo me quiero presentar, si no me conoces, yo soy Angélica Triviño, tengo 32 años de vida y de aprendizaje y dentro de esos 32 años, pues un porcentaje de mi vida lo invertí en estudiar negocios internacionales, en hacer un MBA en España, y adicionalmente a esos estudios, pues los llevé a través de mis 12 años que ya llevo en consultoría de negocios, en desarrollo comercial y pues trabajando alrededor de más de 7 países, entre ellos he vivido, nací en Colombia, he vivido y he trabajado en Colombia, he trabajado en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, Perú, Costa Rica, Panamá, otros países más. He estado también desarrollando negocios para Estados Unidos y actualmente residiendo en España y desarrollando también negocios en España. Entonces, puedo aportarte toda esta información desde mi propia experiencia real, tanto acompañando empresas, acompañando emprendedores y también como mentora, como coach, como ves aquí en las fotografías, pues también soy mentora y coach de una incubadora en Valencia, en España, y adicionalmente he dado conferencias en universidades en Colombia y bueno, mis orígenes empezaron cuando tenía 21 años y por primera vez di mis clases a un grupo de emprendedores que estaban en la zona de Perú. Así que bueno, eso es lo que te puedo compartir. Y de todo eso, pues básicamente unifiqué mi pasión y mi amor por la Kriya Yoga, la neurociencia aplicada al emprendimiento, junto con esta parte de mi consultoría y aprendizaje real de los negocios para poder aportar valor a través de mi canal de YouTube, a través de mis mentorías, que me encantaría aquí profundizar más, pero ahora vamos a hablar de este tema, así que espero que eso te pueda también dar claridad de por qué estoy compartiéndote esta información. Así que volviendo al tema de la comunicación en ventas, en comunicación en tu oferta, las 3 claves para mejorar tu comunicación en ventas es el paso número 1, escuchar y entender realmente la persona antes de hablar. Y esto habla de la regla del 80-20, no sé si te suena por algún lado, pero esta regla es muy importante porque te permite comprender que el 80% de la conversación debe ser llevado a través de que el cliente sea el que hable o a través de que la persona que necesita ese proceso, ese acompañamiento de tu asesoría, sea el que hable. Y el 20% debe ser tú el que termine de generar ese vínculo entre las dos personas. Entonces, es muy importante esa regla del 80-20. El paso número 2, conectar lo que ofreces con su problema y su deseo real, porque al final condizas y comprendes que lo que le está pasando a esa persona, puedes entender mucho mejor sus problemas o sus deseos con los cuales quiere adquirir o recibir una mentoría, un programa, una asesoría, un coaching. Y aquí justamente te he puesto video de valor percibido porque he creado un video específico donde hablo muchísimo más sobre qué es el valor percibido, sobre cómo también conseguir más clientes cuando te pasa que estás publicando mucho pero no consigues clientes. Entonces, si te interesa profundizar mucho más en esta parte del problema, del deseo real, pues te invito a que veas ese segundo video que es muy corto, dura creo que menos de 9 minutos y te puede también dar muchísima más claridad en este paso número 2 de conectar lo que ofreces con algo que sea valor percibido. Porque tú puedes ofrecer valor, pero muchas veces puede que no esté siendo percibido. Y el paso número 3 es guiar la conversación. Esto es súper clave. Si no se guía la conversación y simplemente es como una
una conversación más, pero no hay una guía, no hay unos pasos, entonces no hay una claridad y la persona al final se siente en duda y a lo mejor incluso se siente aún más confundida o presionada, que puede ser lo opuesto, ¿no? O sea, intentar como empujar, de que ella necesita esa sesión de coaching, de propósito de vida, de tal, pero realmente la persona se siente de cierta forma presionada sin que tú lo hagas de una manera consciente y entonces puede que decida decidir, no, mira, te digo después o en este momento no, y entonces como que se quiera diluir de la conversación. Y es que aquí pongo consultor, no promotor. O sea, muy importante que la persona que es consultora siempre busca ayudarle a la otra persona a través de escucharla y de asesorarla hacia el mejor camino, que incluso puede ser otra mentoría. O sea, no necesariamente tú puedes llegar a ser consciente de que, oye, esta persona a lo mejor lo que está buscando es otra cosa que yo no le puedo ofrecer y que le puedo referenciar con otra persona, más no promover, o es que yo me dedico a ABCD y te voy a ayudar en ABCD, sino más bien ser al revés, ¿no? O sea, entender cuál es su problema y qué es lo que le está pasando en ese momento. Entonces, cuando haces estos 3 pasos y entiendes también, pues, cuáles son esos puntos clave a la hora de guiar a esa persona que le estás ayudando en su proceso, cuando haces esto, pues, la venta de tus servicios deja de ser incómoda, porque en realidad lo que tú estás haciendo es guiar, es acompañar a la persona a tomar la mejor decisión para sí misma. Entonces, se vuelve una conversación muchísimo más natural. La otra persona se siente entendida, se siente comprendida, no se siente presionada, sino se siente acompañada, se siente guiada, que justamente esa es la misión de un coach, de una consultora, que puedas sentir, oye, que es como una compañía que te está ayudando a tomar la mejor decisión, que incluso puede ser pues otra persona. Esa es la importancia también del entender la información desde una manera distinta al venderla, que es como, oye, no, tienes que comprar esto porque es la mejor solución. Entonces, una vez entendiendo esto, no es simplemente hablar mejor o simplemente hacerle un par de preguntas, sino que es buscar el intercambio de valor a través de esa conversación. Entonces, cuando tú entiendes que puedes aportarle valor a esa persona y al mismo tiempo puedes guiarla hacia la consecución de tu oferta, de tus servicios, pues al final le estás aportando muchísimo valor y empiezas a tener muchísima más claridad, muchísima más seguridad y muchísimas conversaciones mucho más efectivas que se puedan convertir en un cliente. O si no se convierten en un cliente, pues que tú veas que hiciste lo mejor que pudiste y que realmente la persona se fue con claridad, se fue mejor de lo que llegó. Y yo pienso que al final eso también es algo muy que se aporta mucho porque esa persona te va a recordar como, oye, alguien que me guió, que me ayudó a tener claridad y que al final fue tan honesta que fue consciente de que, oye, a lo mejor lo que te sirve es X, oye, o yo simplemente no te puedo aportar en este momento de tu situación. Y eso también es muy honesto porque cuando la persona necesite algo con lo que tú sí le puedas aportar, tú vas a ir a su mente porque vas a ser una persona que le aportó valor, que le dio claridad, que le ayudó y no simplemente que quería ofrecerle una mentoría o un servicio o un coaching o una asesoría. Y eso ya marca la diferencia. Entonces, si quieres entender mucho más cómo mejorar tu comunicación en ventas, como sabes, este es un video corto y la idea es dejarlos cortos para que no sea algo demasiado extenso. Yo te invito a un taller en vivo donde te lo explico paso a paso, cómo mejorar la comunicación, cómo ofrecer muchísimo mejor, cómo aportar ese valor percibido a la hora de ofrecer tus servicios de coaching, de asesoría, de mentoría como emprendedora digital o como coach, terapeuta, consultora. Encontrarás el enlace gratuitamente en la parte de abajo de la descripción y ahí mismo te puedes inscribir para el próximo taller que voy a dar. Te agradezco muchísimo por llegar hasta aquí y bueno, espero que te haya podido aportar valor con lo que te he compartido. Al menos siempre digo esta frase que me gusta muchísimo y es: el 50% de la solución es ser consciente. Si no somos conscientes, por ejemplo, de los errores que se están cometiendo a la hora de comunicar, pues es muy difícil cambiarlos porque podemos creer que estamos haciendo las cosas de la mejor forma posible y a lo mejor
siempre hay una forma de mejorar u optimizar esas comunicaciones. Entonces, estás más que invitada, más que invitado al próximo taller, es en vivo, lo cual pues hace que podamos tener mucha mejor interacción y también pues te pueda aportar mucho más valor del que pueda aportarte en estos minutitos de estar contigo. Te agradezco por llegar hasta aquí, por tu tiempo. Si quieres dejarme un comentario, dejarme un like, dejar algún tip, suscribirte, pues bienvenida sea, bienvenido sea. Y nos vemos en el próximo video, que también hablaré de otros temas relacionados con tus sesiones de coaching, de mentoría, de asesoría. Muchísimas gracias y que tengas una feliz tarde o noche o mañana. Un besito muy grande.